Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 96 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades sobre marketing digital aplicado a negocio que surgen en el día a día. Hoy vamos a hablar de un tema central, es decir, el uso de la voz en el marketing, y te daré una noticia sobre lo que está haciendo Google con los podcasts en su buscador. Hoy es 13 de agosto de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de tendencias en los contenidos vía voz para el uso del marketing y en los negocios. No hay lugar a duda que el tema de la voz cada vez está cobrando más protagonismo, ¿no? Me está recordando a cuando hace 2, 3, 4 años se hablaba del vídeo, ¿no? De la importancia del vídeo, aunque seguimos hablando de la importancia del vídeo porque es algo relevante. Pero la voz es algo que no hay duda en que va a crecer muchísimo. Sobre todo, fíjate en las nuevas generaciones, si tienes hijos pequeños, ¿cómo realizan las búsquedas en sus teléfonos móviles? ¿Están texteando o lo dicen directamente? Por lo tanto, eso está claro hacia dónde va el futuro de las nuevas generaciones. Pero cada vez más nosotros mismos disponemos de distintos dispositivos, ya sean los Amazon Echo, de este tipo de altavoces inteligentes, o incluso muchas veces, ¿no?, televisores, donde nos es más cómodo buscar por voz, y de hecho es mucho más cómodo. Y aquí se abre una ventana de oportunidad enorme para las empresas para llegar a sus usuarios a través de estos canales. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar hoy estratégicamente en cómo lo vamos a hacer, qué tipo de contenidos, dónde está el valor, y empezar poquito a poco a meternos en ello, ¿no? Por lo que, fijaos, lo primero que tenemos que hacer, al igual que hacemos en cualquier estrategia de marketing de contenidos, es detectar las necesidades de nuestros clientes, de nuestros posibles clientes, ¿no? Y es muy posible que si ya has hecho este análisis para otros tipos de contenidos en texto, en vídeo, te sea totalmente útil y puedas utilizar lo mismo para voz, ¿no? Por ejemplo, en los altavoces inteligentes, por ejemplo, Amazon Echo dispone de los llamados skills, que los skills son como aplicaciones que te puedes, digamos, instalar de alguna manera, como si fuese una aplicación de un móvil, ¿no? De los teléfonos, de los smartphones, donde dota de alguna funcionalidad, y las empresas crean skills. Por ejemplo, la marca de alimentación Purina, esta marca de alimentación para animales, para perros, ha creado un skill donde le puedes preguntar pues distintas cosas relacionadas con los perros, por lo que si eres un amante de los perros, pues muchas veces es muy útil cuando quieres saber algo, directamente dices Alexa y le preguntas lo que quiere y Alexa te contesta. Y en este caso, ¿quién está detrás? La marca Purina, donde puede empezar a recurrir a meter en determinados momentos, no digo desde el principio, pero cierto tipo de publicidad o información, digamos de alguna manera comercial, para los usuarios. Personalmente utilizo los skills desde el principio de Alexa, ¿no? Si vas a los skills de Alexa y buscas Juan Merodio, vas a encontrar el mío, donde, ¿qué puedes hacer? Escuchar este podcast diario, donde veo cómo muchas personas pues deciden escucharlo a través de este dispositivo, y podemos hacerlo lo mismo para cualquier tipo de contenidos, medios de comunicación, etcétera. Por lo que aquí hay una ventana de oportunidad enorme. Segundo, convergencia de voz y chat. Esto es algo que se está empezando a ver, donde muchas veces mezclamos distintos canales. Podemos estar chateando, podemos estar hablando, pero ¿y si juntamos las dos partes? Y aquí es donde viene la parte más interesante, donde en muchos casos podemos, se me está viendo a la cabeza, imaginaos una aplicación de temas relacionados con turismo, donde estamos buscando vuelos, y hay en ciertos momentos que nos es más cómodo decirle por voz: oye, necesito un vuelo desde Madrid a la ciudad de San Diego para el próximo 3 de septiembre. Y el sistema empieza a buscar y te empieza a dar distintas opciones que a lo mejor solo con hacer con tap, con el dedito en el móvil, vas avanzando. Estamos mezclando la parte de voz y la parte de chat. También toda la parte visual y voz. Esto lo estamos encontrando en altavoces inteligentes, donde justamente ayer además estaba viendo uno, estaba en un centro comercial aquí en Madrid y estaba viendo uno de Google, ¿no?, donde ya tenía una pantalla y directamente tú le puedes hacer consultas por voz, y no solo te lo dice por un altavoz y lo escuchas, sino que también visualmente te muestra en la pantalla información complementaria. Imaginaos del tiempo o el tráfico en la ciudad, ¿no? Y una cuarta oportunidad que veo muy grande y alineada con la primera que os decía de contenidos, convertir la voz en el día a día o en lo primero que escuchan por las mañanas muchas personas.
fijaos que algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Por la mañana cuando nos levantamos y a lo mejor nos vamos a poner el café, pues probablemente nuestros padres ponían la radio de fondo, ¿no? Muchas veces para escuchar las noticias, muchas veces poníamos el televisor. Ahora en muchos casos hay personas que desayunan viendo vídeos en YouTube, ¿no? Pero también está esta nueva tendencia vía voz, donde con altavoces inteligentes, vuelvo a lo mismo, Alexa, por ejemplo, tiene una función que es el flash briefing, ¿no? Que básicamente es una recopilación, tú le dices, oye, ¿qué temas me interesan? Y todas las mañanas dímelos. Entonces te levanta, le dices, Alexa, flash briefing, y automáticamente, pues, si estás suscrito a un podcast, a las noticias de un medio de comunicación, te lo va diciendo. Y ahí es donde tenemos como empresas grandes oportunidades, ¿no? Por lo que no es para hacerlo corriendo, tienes que tener en cuenta que esto es algo nuevo, que no está todo el mundo metido, pero realmente es cuando hay que empezar a meterse para que cuando esto coja tamaño, seas tú de los primeros en tu sector en estar ahí, ¿no? Y la siguiente noticia relacionada, voy a hablarte de Google Podcast. No hay ninguna duda que, alineado a todo lo que estamos hablando de la voz, los podcasts están viviendo uno de sus mejores momentos. No es nada nuevo, llevamos muchos años con los podcasts, pero sinceramente no acababan de despegar, ¿no? En mercado anglosajón algo más, pero no acababa de despegar y ahora está empezando a coger velocidad de crucero. Y Google ya ha anunciado que va a indexar los podcasts en su buscador. Por el momento esta funcionalidad está únicamente operativa en Estados Unidos, en inglés, donde pues puedes buscar podcast seguido de el término que te interese. Imaginaos podcast marketing digital, podcast emprendedores, podcast inversión en bolsa, y directamente te va a mostrar resultados de podcast relacionados. La evolución hacia donde ya ha dicho Google que va a ir es incluirlo también en sus aplicaciones de Google Podcast y también que pueda devolver estos resultados sin poner la palabra podcast. No olvidemos que el objetivo de Google es devolver los resultados más relevantes. Entonces, en muchas ocasiones, aunque no pongamos la palabra podcast, puede que haya un podcast relacionado con lo que estamos buscando que nos da información. Imaginaos que queremos saber sobre comida macrobiótica, ¿no? Entonces a lo mejor voy a Google y busco qué es la comida macrobiótica. Pero imaginaos que ahí me integra un podcast de 20 minutos de un profesional explicándome qué es la comida macrobiótica. Es posible que me interese mucho. Por lo que eso va a ser el siguiente paso. Fijaos, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto va a llegar, no hay ninguna duda. Google lo ha dicho, no sabemos si en 3, 6, 12 meses o 24 meses. No lo sabemos, pero va a llegar. ¿Quieres estar ahí? Empieza a trabajar ya. ¿Tienes un podcast? Si no tienes un podcast, empieza a hacerlo. ¿Con qué frecuencia? Todo lo que puedas, pero por lo menos te diría que empieces con uno a la semana. Planifícate un día a la semana, graba un podcast con esa estrategia de contenidos que te interesa y empieza a generar podcast, porque cuando esto siga creciendo, si has sido de los primeros en posicionarte, que ahora mismo puedes estar en Spotify y en muchísimas plataformas, y todavía al no ser muy grande la competencia, os digo que es relativamente fácil posicionarse hoy, que no lo será, ¿no? Es como el buscador de Google. Hace 15 años era muy fácil posicionarse en las búsquedas de Google, ¿no? A día de hoy ya no es tan sencillo, en muchos casos ni siquiera es posible para muchas empresas. Por lo tanto, siempre como tónica, recuerda en tu empresa adelantarte a las tendencias que vienen para estar bien posicionados. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir. De esta manera podré avisarte diariamente de las novedades del marketing que te harán ayudar, o que te ayudarán, mejor dicho, a hacer crecer tu negocio. Y puedes seguir aprendiendo ahora mismo de marketing digital, digitalización de negocios, transformación digital, con miles de posts, ebooks gratuitos, grandes ofertas en cursos online, por lo que te invito a visitar mi web juanmerodio.com. Nos vemos mañana. Por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.